Entonces, estas son, bueno, las ecuaciones de Maxwell, que son básicamente ecuaciones eh, que, bueno, Maxwell no las ha escrito, sino que las ha agrupado, o sea, ha encontrado cuáles son las ecuaciones más importantes de lo que es la electricidad y el magnetismo. Entonces, que bueno, ven que bueno, no hay ninguna que se llame Maxwell. Tenemos la ley de Gauss, la ley de Faraday, bien, la ecuación del flujo magnético y la ley de Ampère. Que lo que ha hecho Maxwell es ver cuáles son las más importantes y bueno, le ha dado esta forma que tenemos. Entonces, y la ley de Gauss, básicamente, esto a grandes rasgos lo vamos a aplicar para por ahí no se asusten. Esto es básicamente una integral de superficie, bien, y este circulito significa superficie cerrada, bien. Si se acuerdan, bueno, las integrales básicamente se usan para obtener áreas, bien, son como sumas, en las cuales nos sirven para poder obtener el área de una superficie. Por ejemplo, si tengo una mesa acá en la que tengo la computadora, si yo le saco el área, bien, el área sería básicamente base por altura, bien, entonces de esa forma yo puedo sacar el área. Entonces, con la integral, yo puedo, ¿cómo obtengo esa fórmula del área, que es la base por altura? Mediante la integral. Bien, a eso se refiere con superficie. Y cuando hay una superficie cerrada, bien, significa que esa superficie, bien, en vez de ser abierta como es esta mesa, bien, sería, por ejemplo, si tenemos una esfera, bien, si tenemos, por ejemplo, una esfera y nosotros sacamos todo el área de esa superficie de la esfera, bien, si sacamos toda el área de esa superficie, bien, y es una superficie cerrada, bien, porque no tiene ninguna abertura, de todas formas una superficie cerrada. Entonces, a eso se refiere. Después tenemos la ley de Faraday, en la cual en este caso tenemos integrales de línea, bien, que en este caso siempre que tengamos integrales así, de línea y acá tenemos, esto significa que también es cerrada, esto lo que se refiere es trabajo, que cuando hablamos de trabajo, es la capacidad de producir energía, ¿bien? Cuando nosotros hacemos un trabajo en física, ¿bien? Ese trabajo que se hace con lo que se llama una fuerza externa o con alguien que haga ese trabajo, ¿bien? El resultado de ese trabajo es energía, que es lo que estábamos hablando, ¿bien? Entonces, para poder obtener energía de algo, debe haber alguien que realice un trabajo. En el caso de los generadores, para poder obtener energía eléctrica, debe haber alguien que haga girar ese eje, ¿bien? Que produzca esa energía mecánica para poder girar en ese eje. A eso se refiere. Bien. En este caso, bueno, se hace el trabajo del campo electromagnético de ese eje que está girando. Bien. Y bueno, acá tenemos algo bastante complejo. Cuando tenemos, esto es una derivada parcial, y con respecto al tiempo, esto lo que habla a grandes rasgos es cuando tenemos fenómenos. Generalmente cuando todo funciona bien, se le dice estático, bien, más allá de que tenemos variación en el tiempo, pero a nivel funcionamiento no tenemos ningún cambio, o sea, la máquina funciona siempre igual, bien. Es como cuando todo va como va normalmente, bien, no tenemos ningún cambio en el tiempo, más allá de que se tengan algunos cambios, bien, lo que es a nivel de periodo, pero cuando analizamos lo que es corriente alterna, si analizamos a nivel periodo, bien, cuando vamos avanzando en periodo, vemos que siempre se va repitiendo el ciclo. Si usted, bueno, en lo que es la asignatura, explico lo que es corriente alterna, que es básicamente cuando tenemos ondas senoidales, entonces esa onda senoidal siempre se va repitiendo, ¿bien? ¿No? Es decir, que esa magnitud de esa onda nunca va cambiando. Entonces, eh, a eso se refiere con estos cambios dinámicos. Bien,
En cambio, si esa onda senoidal variara, lo que sería la frecuencia o la amplitud, entonces ahí sí tendríamos esta derivada, o sea, ahí haría efecto esta derivada respecto del tiempo. Bien. Eso, ¿con qué se relaciona? En varios videos del canal lo he explicado. Se relaciona cuando tenemos transitorios, bien, como puede ser un cortocircuito. Cuando nosotros tenemos un cortocircuito, bien, o sea, por ejemplo, tenemos el generador que estamos trabajando, o el transformador. Acá tenemos el transformador o el generador, y se nos cortocircuitan los bornes del transformador o del generador. Bien. Cuando nosotros tenemos un cortocircuito, ahí así tenemos un transitorio porque es algo que no lo teníamos planeado. Bien, es algo, eh, eso nos produce un efecto transitorio. Bien, y como ha cambiado, estaba funcionando normalmente y tenemos un cambio temporal, entonces ahí se nos agregan estos efectos temporales, bien, que estos son modelados con la ecuación que estábamos viendo acá. Eso es básicamente, traducido al español, lo que significa cuando tenemos derivada en el tiempo. Cuando todo funciona normalmente, toda esta parte desaparece. Bien. Entonces, con eso hay que quedarse. Cuando todo funciona normalmente, bien, toda esa parte desaparece y ahí trabaja todo lo otro. Bien, entonces todo esto sería cero. En cambio, cuando tenemos esos cambios en el tiempo, bien, que son producidos por estos transitorios, que estos son indeseables, cuando es, por ejemplo, el cortocircuito, eso es indeseable porque se producen sobrecorrientes que eso nos pueden dañar el motor o el generador. Bien, eso bueno, lo explico en varios videos, que esos transitorios se producen sobrecorrientes, bien, que eso nos pueden dañar lo que es el transformador o el motor o el generador. Entonces, o la línea eléctrica, bueno, todo lo que tengamos en el sistema lo puede dañar. Bien, entonces eso es lo que se estudia en todo lo que es esta rama de ingeniería. Bien, se estudia lo que es la parte estática, cuando nos consideramos que está todo funcionando normalmente, o los transitorios, bien, cuando tenemos fallas. Eh, bien, e incluso podemos tener transitorios que no sean por cortocircuito, bien, que puede deberse por algún cambio en la red, algún cambio que haga que cambien el funcionamiento de la red. Entonces ahí tenemos un transitorio y eso afecta el funcionamiento de la máquina. Bien, eso produce acá una variación temporal de funcionamiento de la máquina. Bien, entonces, y de esa forma, bueno, ahí lo que se hace es estudiar eso para ver de que no se pierda esa estabilidad. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ha ocurrido, hace unos años ocurrió ¿qué pasó? Que hubo un cambio en lo que era la red eléctrica argentina, ¿bien? Hubo un cambio, básicamente se dejó fuera de servicio parte de la red, pero no se incluyó dentro de los software ese cambio. Entonces, ¿qué ocurrió? Todo esto estaba calculado, ¿bien? Por ejemplo, si teníamos dos líneas que estaban en paralelo, entonces eso transmitía la energía de una zona de generación a otra donde se requería. ¿Qué pasó? Una quedó fuera de servicio. Bien, entonces estaba todo calculado para un nivel de impedancia dado, pero bueno, como salió de ese servicio parte de esa línea, entonces el sistema interpretó como que estaba todo, como que el sistema era inestable. Bien, entonces lo que hizo es dejar fuera de servicio varios puntos de generación y bueno, eso fue un desastre porque se perdió la generación de medio país. Bien, todo lo que es la generación renovable, parques eólicos, parques solares, muchos parques eólicos y solares de Buenos Aires fueron desconectados. Bien, y bueno, se perdió, y incluso, bueno, incluso las plantas nucleares fueron desconectadas también,
Por eso también tienen, a veces desconecta por seguridad para, bueno, evitar que ocurra lo que es la fusión del núcleo, bien, que el núcleo alcance temperatura insostenible, bueno, y se derrita. Entonces ahí se desconectó también por seguridad. Bueno, ahí fue, si se acuerdan, fue un desastre. Tuvimos, en algunos lugares tuvieron días, horas, casi un día o varios días sin luz. Bien, fue bastante desastroso. Entonces, bueno, esto es lo que estaba explicando. Bueno, tenemos lo que es la integral de superficie celular. Bien, que en este caso, bueno, se analiza para lo que es campo, lo que es la ley de Gauss se analiza para lo que es campos eléctricos, la ley de Faraday para lo que es inducción electromagnética. Eh, Después tenemos para lo que es el flujo magnético, tenemos una ley que es importante, que lo que dice es que no existen los monopolos magnéticos. Es decir, un imán yo no lo puedo, por más de, si yo tengo un imán, no sé si han hecho el experimento de partirlo, siempre ustedes cuando lo parten se van a dar cuenta que se formó otro imán. Bien, es decir, si nosotros partimos este imán, por ejemplo acá justo en la mitad, no hay forma de que obtengamos solamente un polo norte o un polo sur. Siempre que lo vamos fragmentando, vamos a obtener otro imán, ¿bien? Con otro polo norte y un polo sur. Si nosotros lo seguimos partiendo, vamos a tener otro imán con un polo norte y sur, y así lo seguimos partiendo, otro imán con un polo norte y un polo sur, y así consecutivamente. A eso se refiere con que no existen monopolos magnéticos, no se puede dividir. Lo que es las cargas eléctricas sí las podemos dividir en positiva y negativa, en cambio, en lo que son los polos magnéticos no lo podemos dividir en un polo norte separado y un polo sur separado. Bien, siempre van a existir los dos juntos. Eso por ahí es importante. Y después, bueno, la ley de Ampère, que es la que nos establece que si tenemos circulación de corriente, siempre se va a producir un campo magnético.